Resumen de temas importantes 2. Buen día, hermanos y hermanas, soy Janet Mancera, sierva y atalaya del Señor y Salvador Cristo Jesús. Decidí hacer otro video con un resumen de temas importantes que los creyentes debemos saber, porque debemos estar preparados para poder participar del arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo, adquiriendo conocimiento, ya que el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece por falta de conocimiento. Isaías 5:13. Mi intención es ayudar a la Iglesia, a los hermanos en Cristo Jesús, a que obtengan conocimiento para que no sean llevados cautivos ni perezcan. La fe, el arrepentimiento y el bautismo. Acerca de la fe, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, es decir, por el amor y misericordia de Dios, mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 al 9. Así que es importante tener fe en nuestro Señor Jesucristo para lograr ser salvos. Creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino y se hizo carne para estar entre nosotros y enseñarnos la verdad de su palabra y lo que debemos hacer para agradar a Dios. Creer también que el Señor y Salvador Jesucristo vino para morir en la cruz por nosotros y con su sangre preciosa y santa limpiarnos del pecado. Creer que resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Lucas 23:55, capítulo 24, 1 al 9. Para que todos pudiéramos resucitar también y obtener un cuerpo glorioso y perfecto como el suyo. Filipenses 3:20 al 21. La fe, según Hebreos 11:1, es creer en algo que no vemos, pero que sabemos que existe. No vemos al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, pero sabemos que existen, porque la Santa Biblia nos da testimonio de ellos, y el cielo y la tierra son testimonio de que hay un Creador supremo. La Biblia es un libro sagrado que Dios ha preservado para nosotros, su pueblo, su iglesia. Los que creemos en Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y en adelante nos esforzamos por hacer su voluntad, abandonando la vida de pecado que llevábamos y que nos aleja de Dios. Es importante saber que la fe sin obras es muerta, según Santiago 2, 18 al 26. Si tenemos fe, creemos, y si creemos, nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad es que le amemos a Él con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 36 al 40. El Señor Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Juan 13, 34 al 35. Y además dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Acerca del arrepentimiento. La fe nos lleva hacia un arrepentimiento sincero, y entonces abandonamos el pecado, lo crucificamos y nos esforzamos en adelante por hacer la voluntad de Dios. Al arrepentirnos, confesamos a Dios nuestros pecados, le pedimos perdón y perdonamos también a quienes nos han ofendido. Y restituimos si podemos hacerlo. Y en adelante seguimos las enseñanzas del Salvador Jesucristo y las que nos dejó a través de sus discípulos, esforzándonos por no cometer más pecado. Y cada día nos arrepentimos de cada error que cometemos. Así que el arrepentimiento lo usamos a diario, durante el resto de nuestra vida, buscando la perfección en Yahvé Dios, esforzándonos por no cometer más pecados. Debemos cambiar a una nueva vida sin pecado. Si hacemos esto, somos bautizados por el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, que es el bautismo que en realidad nos salva. Hay dos clases de bautismo: el de agua que enseñó Juan el Bautista y el del Espíritu Santo, que es el bautismo de fuego que nos da nuestro Señor Jesucristo cuando creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando pedimos perdón y perdonamos, cuando restituimos y podemos hacerlo.
Cuando abandonamos el pecado y en adelante nos esforzamos por hacer la voluntad de Yahvé Dios, que es que obedezcamos sus mandamientos, entonces recibimos ese bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Hay un sincero cambio en nuestra vida, porque empezamos a aplicar las enseñanzas del Señor Jesucristo registradas en la Santa Biblia. Entonces Él nos concede el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y ya su Santo Espíritu nos empieza a guiar. Dice la palabra de Dios que cuando creemos en el Señor Jesucristo somos hechos hijos de Dios, Juan 1:12, y nos convertimos en templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16 al 17, capítulo 6, 19 al 20. Y ya el Padre y el Hijo moran en nosotros. Dijo el Señor y Salvador Jesucristo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23. Con esto aprendemos que Dios ya no mora en templos o edificios hechos por manos humanas. Mora en nosotros, en quienes nos arrepentimos, pedimos perdón y perdonamos. Restituimos si podemos hacerlo. Abandonamos el pecado. Y en adelante nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, poniendo en práctica en nuestra vida las enseñanzas salvadoras de Cristo Jesús, registradas en el Nuevo Testamento, en la Biblia. El bautismo por agua que enseñó Juan el Bautista es una muestra pública de nuestra fe en Cristo Jesús, de querer seguirle. Si podemos ser bautizados por un siervo o sierva fiel del Señor Jesucristo, nos bautizamos. Recordemos que una vez nos convertimos a Cristo Jesús, ya somos parte de su iglesia y somos todos uno. Ya no hay ni varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay rico ni pobre. Ya no importa la nacionalidad de cada uno de nosotros, sino que ya somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos uno en Él. Gálatas 3:28. Así que tanto hombres como mujeres pueden enseñar el Evangelio y bautizar a quien quiera bautizarse por agua a la manera de Juan el Bautista. Pero tengamos en cuenta que a pesar de que muchos han sido bautizados por agua, no han cambiado, no se esfuerzan por poner en práctica en sus vidas las enseñanzas del Salvador Jesucristo. Así que no han nacido de nuevo a una nueva vida, y por eso no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y aunque hayan recibido el bautismo de agua a la manera de Juan el Bautista, no entrarán en el reino de Dios porque debemos nacer de nuevo. Eso significa cambiar para poder recibir el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, quien era un judío, miembro del Sanedrín, que para entrar al reino de Dios debíamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Juan 3:5. Veamos a cuál agua se refería el Señor Jesucristo. Recordemos que Él es el agua que nos da vida eterna, porque le dijo a la mujer samaritana que quien bebiera del agua que Él tenía y le daría, jamás tendría sed. Juan 4, del 13 al 14. Al decirle a Nicodemo que debíamos nacer del agua y del Espíritu, se refería a nacer del agua de vida, que es su palabra, que es vida eterna. Y nacer del Espíritu se refería a recibir el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo también enseñó que quienes permanezcan en sus palabras serán verdaderamente sus discípulos, y dijo que conoceríamos la verdad, y ésta nos haría libres. Juan 8, 31 al 32. Permanecer en sus palabras es estudiarlas y aplicarlas en nuestra vida. Entonces, el verdadero bautismo que nos salva es el de fuego y del Espíritu Santo, que nos da el Señor Jesucristo cuando nos arrepentimos y decidimos seguirle hasta el fin. Recordemos al ladrón que estaba en la cruz al lado del Señor Jesucristo y que creyó en Él, que se arrepintió en ese momento, y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39 al 43. El ladrón no recibió el bautismo que practicaba Juan el Bautista, pero sí recibió el bautismo de fuego y del Espíritu Santo que le concedió el Salvador Jesucristo en ese momento, porque creyó en Él
y se arrepintió de sus pecados antes de morir. Así que el bautismo que lo salvó fue el del Espíritu Santo que le otorgó el Salvador Jesucristo. Como conclusión, si te quieres bautizar a la manera de Juan el Bautista, hermano o hermana, en un río o en una pileta bautismal, por un siervo o sierva de Dios fiel, hazlo. Pero recuerda que el bautismo que realmente salva es el que recibimos de Cristo Jesús al arrepentirnos y en adelante hacer su voluntad. Es decir, cuando hay una verdadera conversión al Señor Jesucristo y empezamos a cambiar a una nueva vida sin pecado. Eso es nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo, aplicando las enseñanzas del Salvador Jesucristo en nuestras vidas. Y sus enseñanzas están en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Por eso debemos estudiarla. Los dones y frutos del Espíritu Santo. Hay varios dones que se reciben del Espíritu Santo cuando hay una verdadera conversión al Señor y Salvador Jesucristo. Hay algo muy importante que debemos saber, y es que la palabra de Dios enseña que nadie llama a Jesús Señor, si no es por el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Solo los que han sido bautizados por el bautismo de fuego y del Espíritu Santo llaman a Cristo Jesús Señor. Aleluya. Dice la santa palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 4 al 11. Entonces, estos son los dones que Dios reparte como Él quiere, los que coloqué en mayúscula. Y en cuanto a los frutos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, 22 al 25. Estos son los frutos del Espíritu, que se ven reflejados en un verdadero creyente cristiano o discípulo de Cristo. Lo que escribí en letras mayúsculas son los frutos del Espíritu Santo, que se ven reflejados en un verdadero creyente cristiano o discípulo de Cristo. Así que por estas cosas podemos saber si alguien es verdadero creyente o no lo es, o si alguien es un verdadero siervo de Dios o no, o si es un verdadero ministro del Evangelio o no lo es. Cuando alguien que dice ser creyente, cristiano o discípulo de Cristo Jesús no tiene amor ni respeto por el cuerpo de Cristo, es decir, por sus hermanos y hermanas en la fe, no es un verdadero converso a Cristo Jesús. Solo finge y es cizaña, no trigo. No ha nacido de nuevo en verdad y no entrará en el reino de los cielos. Las escrituras bíblicas debemos aplicarlas en nuestra vida para nacer de nuevo. Me encanta 1 Corintios capítulo 13, que habla del amor, y dice claramente que si alguien sabe mucho y tiene mucha fe y habla aún en lenguas, y si reparte todos sus bienes a los pobres y aún da su vida para ser quemado, pero no tiene amor, de nada le sirve. Fijémonos la importancia del amor en un verdadero creyente, hermanos y hermanas.
en un verdadero cristiano o discípulo de Cristo. Además, el Señor Jesucristo nos ha dicho que los 2 grandes mandamientos son amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 36 al 40. Y también Dios quiere que seamos mansos y humildes de corazón como Él es. Mateo 11, 29. Así que debemos trabajar fuertemente en el amor y el respeto hacia los demás, hermanos y hermanas, para ser verdaderos hijos de Dios, para realmente ser conversos y ser sus verdaderos discípulos. El antimesías y la imagen de la bestia. Acerca de este personaje, que es el primer sello de juicio que el Señor Jesucristo abre cuando ya la iglesia ha sido arrebatada al cielo, Él es el primer jinete del Apocalipsis que se habla en Apocalipsis 6 del 1 al 2. Y surgirá de en medio de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que hoy domina el mundo, que son estos personajes de la foto que les estoy mostrando. Estos personajes, junto con Roma, son el imperio babilónico mundial de la bestia 666, que domina hoy el mundo. ¿Por qué son el 666? Porque lo tienen por todos lados, hasta en su logo. Miren la foto. Se lo colocaron también a esta máquina que tienen en Suiza, en el logo de esta máquina, con la que supuestamente estudian la materia oscura. En películas nos han mostrado que esa materia oscura son los ángeles caídos. Esta máquina se llama CERN, o colisionador de hadrones, y también la han sacado en películas. Tienen el 666 también en este importante documento. El ID, Identidad Digi.tal, que fue patentado en el 2020. Y ya todos los gobiernos del mundo trabajan en esa orden mundial, digitalizándolo todo, nuestra identidad y el dinero también. Así que acabarán con el dinero físico. El 666 también se lo colocaron a estos documentos. Vean las fotos, hermanos y hermanas, y averigüen ustedes mismos en internet todo esto, para que vean que no les miento. Son resoluciones que sacaron en los diferentes países cuando la enfermedad aquella de moda, por la cual a todos nos encerraron, ¿lo recuerdan? Y por esto, hermanos y hermanas, yo no creí en esa mentira de la serpiente antigua, y por eso no recibí aquello que ustedes ya saben, que va en el brazo, porque vi el 666 por todos lados. Dios me lo mostró. Ojalá puedan ver un video que titulé La estatua del rey Nabucodonosor y el 666 por Janet Mancera. Está en YouTube y también está en Facebook. Colocan ahí en el buscador el nombre del video y mi nombre y así lo ubican fácilmente. Y no se confunden con de pronto algún otro video de otra persona que de pronto tenga el mismo título, porque el mío lleva mi nombre. En ese video hablo de los diferentes imperios o gobiernos mundiales que han existido en el mundo. Así comprenderán mejor en qué parte de la estatua del rey Nabucodonosor ya nos encontramos, y lo cerca que está el fin de todos los imperios humanos, en los que desafortunadamente ha reinado solo corrupción e injusticia. La mujer sentada sobre la bestia de Apocalipsis 17 es Roma, el Vaticano. La bestia de 7 cabezas, 10 cuernos son estos personajes. Ellos son la bestia de Daniel 7:7 también. Son la primera bestia de Apocalipsis 13 y 17. De entre ellos, de entre los 10 cuernos de esa bestia, sale la que será el antimesías, anticristo, cuerno pequeño, asirio o rey de Asiria. Han creado varias organizaciones por medio de las cuales dominan el mundo y ahora quieren instaurar un nuevo desorden mundial en el que ellos sean los que manden en cada nación. Por su maldad, avaricia, codicia, egoísmo y en general por todo su pecado, es que surge precisamente el antimesías, anticristo, cuerno pequeño, asirio o rey de Asiria, quien será un castigo para todos, aún incluso para ellos mismos. Serán víctimas de su propio invento.
Él subirá al poder bajo engaños. A todo el mundo engañará, haciendo señales, milagros, prodigios, y a la mitad de su gobierno de 7 años violará el acuerdo de paz que confirmará al comienzo de su gobierno, tal como está profetizado en Daniel 9:27. Se cumplirá. Confirmará un acuerdo de paz con muchos por una semana más de 7 años, y a la mitad de su gobierno los traicionará a todos, y todo pasará a su poder. Podemos leer acerca de que será un instrumento que usará Dios como castigo a todos en Isaías capítulo 10 versos 5 al 12, capítulo 14 versos 24 al 25, Daniel 8, 23 al 25. Ojalá, hermano o hermana, tomes tu Biblia y estudies todos esos versículos que dejo acá en este video para que compares y te des cuenta que lo que enseño está en la Santa Biblia, que no es invento mío. Al final Dios castigará al antimesías también y al falso profeta, que es la segunda bestia de la que se habla en Apocalipsis capítulo 13. Y a todas esas bestias las va a castigar. Podemos leer en Apocalipsis 19:20 el juicio que les espera a todos ellos, los que conforman ese imperio babilónico mundial de la bestia 666 que hoy domina el mundo. El falso profeta hoy es este señor, Bergoglio. Tiene carita de buena persona, pero habla como dragón. Apocalipsis 13, verso 11. Este señor es el que pidió un cambio de economía global y que exista un solo ente o autoridad mundial que controle la economía y la regule. Todos trabajan para la misma agenda, la cual hace poco prolongaron por 15 años más. Pero hermanos, esos son los planes de los hombres malvados. Los planes de Dios son otros y son los que se van a cumplir. Se seguirán cumpliendo porque escrito está. El antimesías, anticristo, cuerno pequeño, asirio o rey de Asiria, andará con este personaje, que es el líder del Vaticano, y quien es el falso profeta hoy. No sé si será reemplazado por otro, o siga siendo él, pero ambos harán señales y prodigios mentirosos, engañando a todos los que no tengan a Cristo Jesús en su corazón. Los únicos que no caerán en sus engaños serán los que se conviertan en ese tiempo de tribulación a Cristo, por la predicación del Evangelio de los 144,000, de los 2 testigos y del ángel. Y este falso profeta, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, mandará marcar a todos en la mano derecha o en la frente para que puedan comprar y vender. Por eso se le llama la segunda bestia. En Apocalipsis 14, del 9 al 11, se habla de lo que le pasará a los que reciban la marca de la bestia o adoren a la bestia o a su imagen. Probablemente ya está el antimesías, anticristo, cuerno pequeño o asirio o rey de Asiria por ahí, esperando a aparecer como el líder del nuevo desorden mundial que prepara el gobierno babilónico mundial de la bestia 666 que ya reina. La cuarta bestia de Daniel 7:7, recordemos, son la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. De ahí surge el antimesías, de esa primera bestia. El Señor Jesucristo les llama Babilonia la Grande en Apocalipsis 17. Está conformada esta Babilonia la Grande por Babilonia la comercial y Babilonia la religiosa ecuménica. Con respecto a la imagen de la bestia, se cree que será la IA, porque es imagen de hombre, así como el 666 es número de hombre. Se le ha dado poder para hablar, ya hace muchas cosas la IA, hace hasta canciones, las escribe, les crea música, acompañamiento orquestal, voz y coros. Ya desplaza a los músicos y artistas, crea textos, hace videos, se los inventa y a los personajes también, crea imágenes también. La IA ha desplazado a los mecanógrafos, a los traductores y maestros, y cada vez desplaza más y más al hombre en sus labores. Los creadores de la IA dicen que llegará el día en que adquirirá conciencia propia y gobernará el mundo. Dominará todo, aún a las personas.
Ya las máquinas están desplazando también la mano de obra. El gobierno babilónico mundial de la bestia 666 que domina el mundo, quieren eso precisamente, que la IA dé las órdenes y que todos obedezcan. Así que sin duda, las profecías se cumplen ante nuestros ojos, hermanos y hermanas en la fe. ¿Cuánto más nos dejará Dios ver en esta vida terrenal? No lo sé, no lo sabemos. Solo sabemos que en cualquier momento sacará a la iglesia de la tierra en el arrebatamiento o rapto, y empieza la semana 70 de Daniel de 7 años para quienes se queden del arrebatamiento. Esto está registrado en Daniel 9:27. Una semana más de 7 años. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, del 2 al 4. Empieza la escritura bíblica hablando de la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Dice que nadie nos vaya a engañar acerca de la venida del Señor Jesucristo, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y que es objeto de culto. Y ya esto está pasando, hermanos y hermanas. No es solo el antimesías al que se le llama el hijo de perdición, es a todos los que están en el poder hoy día y a todo el que va en contra de Cristo Jesús. En este gobierno babilónico mundial de la bestia 666 que domina el mundo, quienes son parte de ese gobierno han declarado abiertamente que no creen en el Señor Jesucristo y dicen que Él es fake news. Son anticristianos y transhumanistas, son malvados y quieren mezclar al hombre con las máquinas y la tecnología. Ya lo están haciendo, no solo por Neuralink, y porque a quienes pierden sus extremidades les ayudan colocando partes robóticas con IA en sus cuerpos, y porque a enfermos paralizados les colocan circuitos en sus cerebros para que puedan, mediante computadoras, expresarse y hablar, sino porque quieren que todos seamos cambiados biológicamente, así no lo necesitemos. Creo que está bien ayudar a gente que lo necesita, que ha perdido alguna facultad en su cuerpo por algún accidente o enfermedad, pero una persona sana y completa no necesita que le incorporen o añadan tecnología a su cuerpo. Y a muchos sin saberlo y bajo engaños ya les han introducido esto que les muestro en la foto, nano.tecnología. Y además de querer cumplir con los mandamientos que tenían escritos en las piedras de Georgia, les escribo acá el que era el primero. Estaban escritos estos mandamientos en diferentes idiomas, eran 10. Y el mandamiento que encabezaba los 10 era este: quieren poder, contro.lar a la gente, idioti.sarla y some.terla a la IA. De hecho, uno de ellos, este señor, dijo en una entrevista que el futuro cambiaría biológica.mente al ser humano para volverlo trans.humanista. Esta es la quar.ta, revo.lución, indus.trial, fusionar al ser humano, que es el barro, con el hierro, las máquinas y la tecnología. Nos quieren como a cyborgs. Y hasta quieren que sus men.ts sean fusio.nadas con la IA. Quieren eternizarse con la ciencia y la tecnología. Es una total locura. Habiendo profesado ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible
en semejanza de hombre corruptible. Por eso Dios los ha entregado a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Romanos 1, 22 al 24. Es decir, por sus corazones llenos de carnalidad, placeres deshonestos y maldad, Dios los ha entregado a la inmundicia y están en completa oscuridad, y el maligno los tiene atrapados en sus mentiras. Dice la palabra de Dios: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Sin duda la tecnología bien usada hace bien, pero en manos equivocadas y malas hará mucho mal. Entonces, hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús, tenía que pasar lo que estamos viendo que pasa en el mundo. Todo está al revés. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Ya muchos no saben ni quiénes son, si son hombres, si son mujer o qué cosas son. Babilonia la grande, la comercial y la religiosa ecuménica gobierna el mundo. Y Babilonia significa confusión, por eso el mundo está confundido. Y es lo que ha traído esta cuarta bestia de Daniel 7:7 y de Apocalipsis 13 y 17, que reina el mundo hoy. El hombre de pecado ya salió del clóset y abiertamente ya se manifiesta ante el mundo. Vemos los desfiles que se hacen de la agenda multicolor, salen hasta desnudos a las calles. Ya no les da vergüenza nada y se enorgullecen de su perversión. Vemos lo que pasó en la apertura de los Juegos Olímpicos 2024 en París, la burla que hicieron contra el Señor Jesucristo. Ya no hay respeto por nada ni por nadie, ni menos por lo que es sagrado. El hombre de pecado se opone ante todo lo que se llama Dios y que es objeto de culto, y se mofan, se burlan descaradamente del Señor Jesucristo y de la fe cristiana. Y en esa apertura de esos Juegos Olímpicos París 2024, nos mostraron también el antimesías, anticristo, cuerno pequeño, asirio o rey de Asiria, al jinete del caballo blanco, al hombre de pecado e hijo de perdición, que se sentará en el tercer templo judío que se construirá en Jerusalén y se hará pasar por Dios y querrá que todos le adoren. Dice la escritura bíblica que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. También mostraron en la clausura de dichos juegos al anticristo y antimesías, entregándole el poder a un personaje dorado que descendía del cielo, que hacía las veces del maligno, y a los ángeles caídos representados en seres grises, con ojos grandes y negros. Claramente representaron en ese momento al maligno y sus ángeles caídos, que serán arrojados a la tierra por Miguel y los ángeles de Dios en la gran batalla que habrá en los cielos y que se narra en Apocalipsis 12 del 7 al 17. Y no nos confundamos, resulta que ya Lucifer y los ángeles demonios habían sido arrojados a la tierra cuando se rebelaron contra Yahvé Dios en el principio, pero podían seguir volando y yendo a las regiones celestes. Lee Efesios 6, verso 12. Después de esa batalla de Apocalipsis 12, en la que el ángel Miguel los vence, ya no podrán más ir a las regiones celestes. Y por eso se enciende la ira del maligno y persigue a los santos de esos años de tribulación o semana 70 de Daniel de 7 años. Y nos mostraron también en esa clausura de los Juegos Olímpicos 2024 al protagonista de la película de Misión Imposible, a Tom Cruise, llevando la bandera de los Juegos Olímpicos a Estados Unidos, en donde se supone serán los Juegos Olímpicos del 2028, lo cual será una misión imposible, según el mensaje claro que nos dieron. ¿Y por qué será una misión imposible que se lleve a cabo los Juegos Olímpicos 2028 allá en Estados Unidos? Porque el tiempo se acaba, hermanos y hermanas, y ellos lo saben. La bestia 666, que domina el mundo hoy, de 7 cabezas, 10 cuernos, lo sabe. Este sexto milenio llega a su fin, y sigue el último milenio, que es el séptimo, en el que el Señor Jesucristo gobernará sobre la tierra con sus santos escogidos. Se habla de ese séptimo milenio que viene en Isaías 2, versos 2 al 4, Isaías 11, versos 6 al 9,
capítulo 65, versos 16 al 25. El arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo está por suceder en cualquier momento, hermanos y hermanas. Por favor, vean un video que titulé Sueño del arrebatamiento por Janet Mancera. Ahí explico la profecía de la higuera, que es la que más luces nos da acerca del tiempo en el que ya estamos, y cuento también un sueño que tuve acerca del arrebatamiento. Y sabremos lo cerca que está de venir el Señor Jesucristo por nosotros, su Iglesia, en las nubes, porque es en su segunda venida que pondrá sus pies en la tierra, y el monte de los olivos se partirá por la mitad. Zacarías 14:4. Vean también otro video que titulé Jubileo y fiestas solemnes de Yahvé Dios, por Janet Mancera. El jubileo, hermanos y hermanas, también nos muestra el tiempo en el que ya estamos. Por favor, vean esos dos videos. Es importante que sepan todo eso, hermanos y hermanas. Dice la escritura bíblica, no vendrá sin que antes venga la apostasía. 2 Tesalonicenses 2, verso 3. Y la estamos viendo también, hermanos y hermanas. Vemos apostasía en los falsos pastores que se enriquecen con la predicación del Evangelio, en religiones y sectas creadas por hombres que engañan, controlan y le sacan dinero a sus miembros a toda hora, que enseñan de todo menos la profecía bíblica, ni preparan a las ovejas en fe, en santidad, ni en conocimiento, porque sencillamente desconocen las profecías, y solo son emporios, corporaciones y empresas que comercian con la fe de los creyentes. No hablan nada del Apocalipsis, están totalmente dormidos y ciegos. No le hablan a las ovejas acerca del arrebatamiento o rapto tampoco. Es que ni creen en esta profecía. No preparan a los hermanos para que puedan participar de ese evento glorioso que está por suceder en cualquier momento, y los tienen engañados y dormidos. Los preparan para que se queden del arrebatamiento y vivan la tribulación que ya casi está por comenzar. Quieren que sean marcados. Son ciegos espirituales que creen que la iglesia pasará la tribulación y piensan que ese tiempo aún está lejano. Y otros están totalmente ciegos y piensan que el Señor Jesucristo demora en venir todavía 1000 años o 500. Por favor, vean los dos videos que ya les comenté. Es importante que los vean y que aprendan las cosas que enseño allí. En la descripción del video dejaré los enlaces a esos videos que están en YouTube y en Facebook también. Es importante que los vean. Y la mayor muestra de apostasía que vemos en la iglesia es el ecumenismo religioso, hermanos y hermanas, que está apoderándose de todas las congregaciones cristianas, y todos esos pastores ciegos y dormidos y todos esos ministros del evangelio, profetas, maestros, etc., han abrazado el ecumenismo religioso. Se han arrodillado ya ante la bestia 666. Pobrecitos, si no despiertan y siguen en su apostasía contra Yahvé Dios, porque van a arder como estopa. Malaquías 4:1. Cuando la palabra de Dios nos enseña, hermanos y hermanas, que no debemos unirnos en yugo desigual, que la luz no comulga con las tinieblas y que el Señor nos manda a salir de entre ellos y apartarnos. 2 Corintios 6, 14 al 18. Y nos manda que no participemos de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, que no bebamos de la copa del Señor y de la copa de los demonios, porque provocaremos a celos y a ira a Yahvé Dios. 1 Corintios 10, 21 al 22. Por favor, vean otro video que titulé Resumen de temas importantes por Janet Mancera. Ahí hablo de varios temas importantes, entre ellos que no debemos abrazar el ecumenismo religioso, porque pecamos, y hablo de otras costumbres que debemos desechar de nosotros, porque estamos ofendiendo a Dios practicando esas cosas. Muchos están cometiendo idolatría con esas costumbres erradas. Hermanos, por falta de conocimiento el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Isaías 5:13. Y la mayoría de pastores hoy día no hablan de nada de esto con las ovejas. No saben nada de profecía. No saben el tiempo en el que ya estamos y lo cerca que está de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. No están advirtiendo de los peligros a las ovejas, a la iglesia. Por tanto, son ciegos guías de ciegos, y lamentablemente todos caerán en el hoyo. Mateo 15:14.
Salgamos de Babilonia la grande, la comercial y la religiosa ecuménica, hermanos y hermanas en la fe. Y salir de Babilonia la grande no es correr a los montes o a la selva a vivir, es aprender la verdad registrada en la Santa Biblia, es estudiarla cada día y aplicarla a nuestra vida. Vean los videos que les dejo en esta lista, hermanos y hermanas. Es importante el conocimiento para salir de la mentira y del engaño en el que nos tiene Babilonia la grande. El Señor Jesucristo nos dice: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes ni de sus pecados ni de sus plagas. Apocalipsis 18, 4 al 5. Es tiempo de velar en mucha oración, en ayuno más seguido, en el estudio diario de la Biblia. Es tiempo de amar, de servir y de respetar a nuestro prójimo, y de mantenernos sin mancha de este mundo corrompido, obedeciendo los mandamientos de Dios. Estudiemos Biblias antiguas como la Casiodoro de Reina de 1569 o la Reina Valera de 1960, que son las Biblias más antiguas. Yo tengo las dos versiones en físico, las he comparado y son muy parecidas. A las nuevas versiones de la Biblia las han tergiversado para engañar y apoyar el discurso mentiroso de Babilonia la grande, la comercial y la religiosa. Recordemos que es el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, el que nos ayuda a entender la palabra de Dios al leerla, no las Biblias modernas tergiversadas por el hombre. En la descripción del video están los enlaces a mis otros espacios en Internet, a mi página en Facebook, a mis dos canales en YouTube y a mis dos grupos, uno en WhatsApp y el otro en Telegram, grupos por los cuales hago más publicaciones a diario y mantengo informada a la iglesia acerca de las cosas importantes que están pasando en el mundo y que se relacionan con las profecías bíblicas. Ojalá se unan a alguno de esos dos grupos, hermanos y hermanas. Es importante que estemos bien informados y apercibidos y que no durmamos. Y me refiero a estar bien despiertos, bien atentos. No es a que dejemos de dormir, obviamente necesitamos descansar. Me refiero a estar apercibidos, a no estar distraídos con los afanes de este mundo. Nos veremos en otro video que Dios me inspire a hacer, hermanos y hermanas, si es esta la voluntad de Dios y si aún estamos acá en la tierra y no nos hemos ido en el arrebatamiento de la iglesia que está por suceder en cualquier momento. Aleluya. Que Jehová Dios, nuestro amado Yahvé Elohim, les bendiga y a sus familias. Que la gracia y paz de Dios el Padre, de Dios su Santo Hijo Jesucristo y de Dios el Espíritu Santo les acompañe y nos acompañe a todos los que por creer y seguir al Señor y Salvador Jesucristo somos llamados santos, estén donde estén, en cualquier parte del mundo. En el santo nombre de Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén.